públicos de la administración pública del ámbito federal, estatal, municipal, así también de las instituciones de educación superior, de las cámaras y de colegios de profesionistas. También algunos participantes de la República Mexicana, como es el estado de Quintana Roo, de los países de Colombia, Panamá, Argentina. Bienvenidos. Aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómo. Friedrich Nietzsche. El Congreso del Estado de Guanajuato y la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, en conjunto con la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, así como la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, agradecen su presencia en este primer conversatorio del 2022, espacio en el cual concurren múltiples actores con el objeto de compartir experiencias y fortalecer el conocimiento en diversas materias, entre ellas la referida a la obra pública y servicios relacionados con la misma. El día de hoy, el tema a tratar es la bitácora electrónica, mejor conocida como BESOC. En ese contexto, demos inicio a este conversatorio. Por ello me permito presentar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. El diputado José Alfonso Borja Pimentel, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del Estado. Un gusto saludarlos. Bienvenido, señor diputado. El maestro Javier Pérez Salazar, auditor superior del Estado de Guanajuato. La arquitecta Maura Mónica Rangel Aguilar, subsecretaria de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. Así también el contador público Carlos Salvador Martínez Bravo, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Gracias por acompañarnos. Comenzamos este primer conversatorio de Obra Pública 2022 atendiendo el mensaje de bienvenida a cargo del titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Adelante, contador Carlos. Hola, muy buenos días a todas y a todas, pues con el gusto y el privilegio de dirigir estas palabras a todos ustedes, particularmente saludo con mucho aprecio, mucha estima al diputado Borja, también al titular de la, al auditor superior del Estado, el amigo Javier, que seguido estamos ahí en colaboración para mejor hacer las cosas para la vigilancia del recurso de todos. Y bueno, pues a todas y a todas, me da mucho gusto que estemos en este primer conversatorio y que haya tal interés no solamente de los que nos ocupa desde el servicio público y vigilar, sino también desde la iniciativa privada. Aquí está Maura de la Secretaría de Infraestructura, pero también están los representantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Y bueno, y a mí me parece que ya no se puede pensar en otra manera de pretender hacer las cosas para el bien común, para la comunidad, para el bienestar, para mejor estar todos en nuestros lugares, que haciéndolo de manera colaborativa y haciéndolo juntos. Jamás ha sido una separación entre la iniciativa privada y el sector público. Ahí me parece que en tratándose del dinero donde todos contribuimos para que cada vez vivamos mejor, me parece que es necesaria, es obligado ya, cada vez con más intensidad, estarnos poniendo de acuerdo para que justo la eficiencia y la eficacia con la que trabajamos en el servicio público y también con la que nos asociamos con la iniciativa privada para la construcción particularmente de obras, pues me parece que es imprescindible. Y eso lo digo, me da mucho gusto y yo le he venido comentando que la mejor manera de prevenir y de combatir, por supuesto, justo haciendo las cosas bien y a la primera, es decir, trabajando con eficiencia. Esta bitácora electrónica es un instrumento que nos permite llevar puntual seguimiento de lo que ocurre en la ejecución de una obra. Así es que bienvenidos todas y todas a los que nos escuchan de otra República. Ojalá el compartir esto pueda ser enriquecedor, pero bueno, que también serán siempre bienvenidas las opiniones, comentarios y buenas prácticas que puedan originarse desde esos otros lugares y de otros lugares también de nuestro continente. Muchísimas gracias, les apreciamos y decirles que en el Sistema Estatal de Fiscalización, donde estamos tanto la Auditoría Superior como esta Secretaría, pues estamos trabajando arduamente para que precisamente
esto colabore, así como también las Contralorías Municipales. En nuestro caso, en Guanajuato, son 46. Muchas gracias a todos, buen día y que todo sea un éxito, y apenas es el primer conversatorio de este 2022. Esperemos vernos pronto y muy agradecidos. Agradecemos el mensaje del titular de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. Ahora, escuchemos las palabras de inicio a cargo del diputado José Alfonso Borja Pimentel. Adelante, señor diputado. Muchas gracias, María Esther, y bueno, un gusto saludarlas y saludarlos. De igual manera, con el enorme agrado de coincidir aquí con el secretario de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, don Carlos Martínez. Qué gusto seguir trabajando en conjunto y, bueno, estar articulando pues aspectos que le den transparencia y fortaleza a los trabajos que requiere el Estado. Por supuesto, al auditor del Estado, a don Javier, también un gusto saludarlo y reiterar, bueno, el ánimo de hacer lo necesario desde nuestra trinchera para que todo se fortalezca. Y a la subsecretaria Maura Rangel también saludarla, igualmente mandar un saludo al ingeniero Tarcisio, que con quien, bueno, es imprescindible un trabajo colaborativo para que las cosas vayan mejor. Pues con mucho gusto saludarlas a todas y a todos, particularmente ciudadanas, empresarios, funcionarios, a todas y todos quienes nos siguen incluso en esta transmisión de manera remota. Quiero compartirles que la obra pública definitivamente es una de los aspectos detonadores de crecimiento y, por supuesto, en esta etapa de desarrollar y de impulsar justamente la reactivación económica, es imprescindible que se haga y que se haga bien. También es imprescindible, por supuesto, que en todo momento esta actividad se realice en apego a la ley, a la transparencia, atendiendo a las medidas anticorrupción y contemplando la rendición de cuentas de manera puntual. Es lo que más me gustaría destacar del tema que hoy nos ocupa, que es particularmente este uso de esta bitácora de seguimiento a la obra pública, que es una herramienta relativamente reciente, que los panelistas bien saben y profundizarán en el tema, y aprovecho para saludarlos a todas y todos ellos, porque sin lugar a dudas creo que va a ser muy valioso que en este conversatorio se sumen las opiniones desde las diferentes perspectivas, desde la función pública, la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, la misma CEMIC, que es la iniciativa privada justamente aportando y comentando sobre el tema, y en este caso particular sobre la herramienta. Y bueno, retomando, es una herramienta de comunicación en líneas entre las que fortalece la comunicación entre las partes que celebran contratos de obra pública, servicios relacionados, y cabe mencionar que es un sistema amigable que se puede consultar en todo momento. Esto al final del día le da practicidad y nos permite justamente usarla a todas y a todos. Sin embargo, entendemos que se requiere de un marco jurídico fuerte que ayude y complemente el funcionamiento del seguimiento a la obra pública. Hoy en día es obligatorio su uso, con muy pocas excepciones, lo cual es positivo, ya que como legisladores también compartirles que creemos en fortalecer las instituciones que ya tenemos, cuidando que sirvan, que sean eficaces y que tengan realmente un impacto benéfico, e incluso destacaría el cuidado al medio ambiente que conlleva el uso de la tecnología en todos estos procesos. Además, cuando hablamos de obra pública, también hablamos de recursos públicos, lo cual conlleva la rendición de cuentas. Todo proceso debe ser transparente y tenemos que registrar los avances, en este caso, en la bitácora de seguimiento de obra pública, desde su inicio hasta la conclusión de las obras. Hoy me da mucho gusto estar en este foro porque, si bien la mayor parte de la regulación de este sistema es de ámbito federal, pues por supuesto nos corresponde en el ámbito estatal y en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo, pues implementar procesos que nos permitan justamente aprovechar de la mejor manera este sistema. También hay una parte que corresponde a lo estatal, que debemos dar seguimiento en el tema particular de la obra pública. Y en lo respectivo a este ámbito, cuenten con que acudimos con apertura para conocer cuestiones que quizás ustedes día a día haciendo uso de este sistema, y en la práctica de qué áreas de oportunidad pudieran existir para analizar su viabilidad, su impacto y, en su caso, incluso alguna modificación legislativa. Finalmente, concluyo mencionando que la bitácora de seguimiento de la obra pública es una herramienta útil y benéfica que promueve la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Actualmente, en nuestra Constitución del Estado, en el artículo 36, se establece que el poder público se debe regir por el principio de gobierno abierto, y estaremos abiertos justamente a colaborar en las propuestas que busquen fortalecer a estos principios. De mi parte, un gusto estar aquí con todos ustedes y pues celebrar que este sea el primero de muchos conversatorios de este año 2022. Que tengan mucho éxito y que se disfrute ampliamente esta jornada del día de hoy.
Agradecemos las palabras del presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del Estado de Guanajuato. Prestemos atención a las palabras del maestro Javier Pérez Salazar. Lo escuchamos, maestro Javier. Gracias, muy buenos días. Antes que nada, quiero externarles mi emoción, mi satisfacción. Estoy muy contento porque estamos retomando un ejercicio que el año pasado iniciamos de conversatorios y que terminamos con un buen sabor de boca el año pasado. Hoy no podía ser menor, estamos arribando a 500 participantes conectados y que trascienden ya la jurisdicción del país. Vemos cómo algunos países ya se han interesado por los temas que tienen que ver con la transparencia, la rendición de cuentas, el gobierno electrónico, el gobierno abierto, que son los temas que estamos nosotros poniendo en la mesa para el análisis, para el diálogo, para la conversación. La verdad es que es muy emocionante ver cómo nos podemos reunir de manera inmediata y lo que antes era un conflicto como el tiempo y el espacio, hoy se funden, ¿no? Se disuelven. Podemos hacer una conexión de manera inmediata y poder unir las grandes experiencias como son la propia federación a través de la representación de la arquitecta Lucila Carmona, de la Secretaría de la Función Pública, pero además las estructuras estatales, municipales, los órganos de control, veo algunas entidades de fiscalización estatales, las cámaras, siempre el acompañamiento de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y una serie de participantes. También veo que se han conectado algunos estudiantes. En fin, me da muchísimo gusto cómo se ha venido diversificando y cómo se ha venido ampliando el interés por estos temas y que los formatos nos permitan cada vez llegar a el mayor número de personas interesadas de manera directa o indirecta. Entonces, el tema, pues bueno, soy licenciado en Derecho de profesión, no me meto a él, sé lo importante que son las herramientas electrónicas y la bitácora como tal. Lo que creo es que si hay alguno de los beneficios que la pandemia nos ha dejado es el acelerar precisamente los gobiernos electrónicos que son antesala de un gobierno abierto y que se sientan sobre las bases de una transparencia y una rendición de cuentas que es los objetivos que nosotros en la Auditoría Superior del Estado realizamos. Gracias, bienvenidos. Vamos a iniciar un año que seguramente será muy rico en este fortalecimiento de experiencias y de compartir capacidades para beneficio de todo el quehacer público y del quehacer privado también por las instituciones no gubernamentales que están involucradas. Felicidades y bienvenidos a estas jornadas de diálogo. Gracias y buenos días. Agradecemos las palabras del Auditor Superior del Estado de Guanajuato. Es un honor presentar a los ponentes que nos compartirán su bagaje referido a la bitácora electrónica. Lucila Carmona Villalpando. Lucila es arquitecta de la Universidad de Guanajuato. Ha desempeñado distintos puestos en la administración pública del Gobierno del Estado, de 1990 a 2001 en las entonces Secretarías de Desarrollo Social, de la Contraloría y en la de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Actualmente es directora de la Dirección de Información de Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, destacando entre sus diversas actividades la coordinación de la administración del Sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, mejor conocida como la BESOP, y el formato de seguimiento de avance físico, SAF. Programa y supervisa la realización de las obras de supervisión, evaluación y validación de información para fortalecer el uso y registro oportuno de la información de las obras públicas. Así también me complace presentar a Socorro Rafael García Olmos. Rafael es ingeniero civil por la Universidad de Guanajuato y especialista en estructuras y proyectos de la Secretaría de Obra Pública. Fue coordinador en la Dirección de Estudios y Proyectos. Así también se desempeñó como supervisor de la Dirección Técnica de la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato. Agradeceremos silenciar sus micrófonos.
Desde 1992 a la fecha ha desempeñado diversos cargos en la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, a saber, como supervisor, fiscalizador, visitador municipal, coordinador regional y actualmente director de auditoría y control de obra pública. Adicional a ello, el ingeniero ha participado en varios diplomados y capacitaciones en materia de obra, por citar algunos, la actualización y análisis de estudios de ingeniería civil por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el diplomado en director de proyectos. También el correspondiente al diseño de estructuras en fundamentos de geotecnia y cimentaciones de supervisión de obra, así como el de auditoría pública. Me honra presentar ahora. Agradeceremos tengan a bien apagar sus micrófonos. Buenos días. Me honra presentar a Rosana Méndez Ortiz. Rosana es licenciada en Arquitectura y maestra en Restauración de Sitios y Monumentos por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Guanajuato. Ha desempeñado varios cargos como funcionaria pública, entre ellos, asistente de la Coordinación de Eventos y proyectista en el Departamento de Proyectos, ambos en la Universidad de Guanajuato. Fue directora de Protección y Vigilancia de la Dirección General de Desarrollo Urbano del municipio de Guanajuato y formó parte de la Comisión Consultiva y de Admisión o Sanción de Directores Responsables de Obra del municipio de Guanajuato. Actualmente la arquitecta es supervisora de obra civil y obras de restauración de bienes inmuebles en la Dirección de Obra Civil B de la Subsecretaría de Edificación de la SICOM. Asimismo, cuenta con registro como perito especializado de obra ante la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, desempeñándose como tal en la supervisión de obras bajo su responsiva. Me es grato presentar a Edmundo. Edmundo Rafael Medel González es ingeniero civil por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el diplomado en director de proyectos BIM Manager por el PIC y la CEMIC, el diplomado en gestión profesional de proyectos y preparación para la certificación PMP, el diplomado en finanzas, el diplomado en administración integral de obras y participó en el seminario de planeación financiera y fiscal, impartidos por el TEC de Monterrey, Campus León. Ha participado en diversos cursos y talleres impartidos por la CEMIC Delegación Guanajuato, por la CEMIC Delegación Baja California, por el Colegio de Ingenieros Civiles de León y por el Colegio de Ingenieros Civiles de Ensenada. Actualmente representa al Colegio de Ingenieros Civiles en León como vocal del Comité de Obra Pública de la Dirección General de Obra Pública de León. Es representante estatal de la CEMIC en el Comité de Fallos de la SICOM. Titular de la Comisión de Procesos en la Comisión Mixta CEMIC-SICOM. Representante estatal ante la CEDESHU, también por la CEMIC. Es comisionado en la Subcomisión de Costos de la Dirección General de Obras Públicas de León y forma parte de la Comisión de Revisión de Ley y Reglamento de Obra Pública del Estado. En su ejercicio profesional, ha realizado diversos proyectos. En el sector público, ha ejecutado edificaciones en planteles escolares como el CETAC, Campus León, Complejo Sinergia del CONALEP. Trabajó en edificación en planteles del SABES en la ciudad de León y Purísima de los Ramírez. Edificación en planteles del CECITE en Purísima del Rincón, Puentecillas, Guanajuato y San Francisco del Rincón. Jardín de Niños y Secundaria de Nueva Creación en León. Ha participado en la urbanización de fraccionamientos y edificación de viviendas en las ciudades de Cuerámaro, Pénjamo, Abasolo, Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, y en la ciudad de Ensenada, Baja California. Sin más preámbulos, demos paso a las ponencias. Es importante mencionar que al término de la participación de nuestros panelistas, se llevará a cabo la sesión de preguntas y respuestas, por lo que si es de tu interés formular algunas, te pedimos formularlo a través del chat durante el transcurso del conversatorio e identificando a quién de nuestros panelistas va dirigida. Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas. Elliot George. Iniciamos con la primera ponencia titulada Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública, BESOP, a cargo de la arquitecta Lucila Carmona Villalpando. Adelante, arquitecta. Hola, muy buenos días a todos y a todas.
Antes que nada, un saludo muy cordial del licenciado Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, y del contador Eduardo Bursa Curiel, titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas. Para mí es un gusto enorme el poder estar participando en esta labor de fortalecimiento, como bien lo mencionan, desde la Secretaría de la Función Pública. Vamos a dar inicio a la presentación que corresponde a la Secretaría de la Función Pública. Dentro de este conversatorio denominado Bitácora Electrónica, el primer conversatorio que se está teniendo y el cual nos parece muy interesante, vamos a abordar el tema de la bitácora electrónica y seguimiento a obra pública. Lo haremos a través de un recorrido muy general para conocer los antecedentes, la normatividad, funcionamiento, beneficios y algunas de las ayudas que tiene el usuario al utilizar este sistema de bitácora electrónica. Como antecedentes, ya la mayoría los conocemos, es en 2009, con la publicación de los lineamientos de la ABO, que entra la obligatoriedad en el uso de la bitácora electrónica en diciembre del 2009. Como bien lo mencionaban, pues es un sistema joven, inicia paulatinamente con el uso en la Administración Pública Federal. Ya para el 2010, el uso de la bitácora se emplea en todas las obras públicas de la Administración Pública Federal y asimismo en la Administración Pública Estatal. En el 2011 se realizan las principales mejoras de la bitácora en sus reglas de operación y se crea también el módulo de reportes porque consideramos que era necesario para poder analizar y darle seguimiento a los registros de contratos de obra pública y servicios relacionadas con la misma. Es por ello que también en el 2016 se emite el acuerdo en el que se publican las disposiciones para uso de la bitácora electrónica. En ese momento, bitácora electrónica de obra pública. Como todos sabemos, los sistemas electrónicos son perfectibles y es por eso que en el 2018 se deriva un proceso de mejora y se pone en operación el nuevo sistema de bitácora electrónica de obra pública, el cual a partir de julio del 2018 sustituye al sistema de bitácora electrónica de obra pública. ¿Cuál es la normatividad que de manera muy general nos obliga el uso y registro de la bitácora electrónica? Pues lo encontramos en el artículo 46 de la Ley de Obra Pública, el cual nos dice que la elaboración, control y seguimiento de la bitácora, la que veníamos nosotros conociendo como la bitácora convencional, se deberá utilizar ahora por medios remotos de comunicación electrónica, salvo los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice, y está basado también en el artículo 122 del reglamento, en el cual nos dice que es obligatoria el uso de la bitácora electrónica y que se hará su seguimiento por los medios remotos que la Secretaría de la Función Pública designe. Nos menciona también cuáles son los sujetos obligados y para ya las tareas en específico del uso de los perfiles, pues tenemos el acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del sistema de bitácora electrónica que, como les mencionaba, fue publicado el 11 de junio del 2018. Como sabemos, es obligatorio el uso de la bitácora electrónica, salvo 4 excepciones que las encontramos en el reglamento, en el artículo 122. Cuando tenemos dificultades tecnológicas, ¿sí? Lo cual está relacionado a la falta de conectividad que tienen algunas obras derivadas de su ubicación. Cuando hay un caso fortuito o fuerza mayor, y estas solicitudes generalmente las recibimos cuando están relacionados con algún evento de la naturaleza que llegan a afectar la infraestructura de la zona donde se presentan, como pueden ser deslaves, tormentas, huracanes y temblores. Cuando el uso de la bitácora electrónica ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública en términos de las leyes en materia. Y si las dependencias y entidades realizan de manera ocasional obras y servicios, también mandan su solicitud para analizar
si es posible, el autorizar el que se lleve la bitácora electrónica por medios convencionales. Vamos a hacer un recorrido por parte del funcionamiento de la bitácora electrónica. Y lo primero que vamos a conocer es que, como lo han mencionado ya a lo largo de la presentación, la bitácora electrónica es una herramienta de comunicación en línea entre las partes que celebran los contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas. Intervienen la administración pública federal o estatal y las empresas contratistas. La bitácora electrónica es el instrumento técnico donde el residente, el superintendente y el supervisor, en su caso de la obra pública, registran los asuntos y eventos importantes que se presentan durante la ejecución de los trabajos y sus avances físicos financieros desde su inicio hasta la recepción de los mismos. Aquí es muy importante ahora la coordinación que debe haber entre estas partes. Lo mencionaban, la importancia que hay en los diferentes niveles que manejamos, pero la contratista, el residente, el superintendente y el personal de gobierno del estado, es importante que estén todos juntos, especialmente desde el inicio de los trabajos para que se puedan coordinar en el registro de la bitácora electrónica. Vamos a hacer un recorrido de cómo está manejado el modelo operativo. Tenemos aquí la Secretaría de la Función Pública y los entes de la Administración Pública Federal y Estatal. Está dividida en tres grandes rubros, el cual es operación, administración y monitoreo. Esto obedece a las facultades que tiene cada perfil, los cuales cada vez están organizados en diferentes niveles con los permisos que se les autoriza en la Secretaría de la Función Pública a través de la Unidad de Auditoría Contrataciones Públicas. Tenemos al administrador del sistema. En este caso lo tenemos en la Dirección General de Tecnologías de Información, y debido a las tareas de mantenimiento y soporte, el personal de la DGET y personal de esta unidad están en constante comunicación a fin de que el sistema esté operando correctamente las 24 horas del día, así como para atender las solicitudes que se realizan a esta unidad. Aquí en cada uno de los perfiles, de manera muy breve, van a aparecer aquí algunas de sus funciones, como en este caso para el administrador del sistema, por parte de la DGETI, pues es supervisar el correcto funcionamiento, proveer soporte técnico y atender las solicitudes y consultas que nos hacen los usuarios. El administrador global, esta atribución le corresponde a esta unidad de auditoría contrataciones públicas, y entre ellas se encuentran las siguientes funciones: habilitar el acceso al sistema de la administración de los entes públicos federales y estatales, habilitar, administrar y controlar el acceso a los diversos consultores, administrar la información registrada en el sistema, modificar los privilegios o restricciones específicos por cada perfil, así como coordinar, supervisar, dar seguimiento y evaluar la funcionalidad del sistema y realizar los talleres de capacitación dirigidos a los usuarios. Tenemos al administrador de los casos de excepción, como ya los habíamos mencionado. Esa atribución también recae en la unidad de auditoría contrataciones públicas, y aquí se hace el registro de los contratos con la previa solicitud para autorizar si pueden llevar la bitácora de comunicación convencional o si se les autoriza o se les niega el uso de la misma. Después tendríamos ya en el nivel estatal al administrador del ente público estatal. Y aquí sus atribuciones, como bien lo dice, pues es habilitar y administrar y controlar el acceso al sistema de la BESO de los administradores locales, federales o estatales. Se generan las claves de usuario y contraseña y se asignan los perfiles del administrador local, federal o estatal. Se generan las claves de usuarios y contraseñas, se asignan los perfiles. Esto es muy importante porque también él puede generar reportes del sistema de la BESO y gestiona ante esta unidad los perfiles de consultores, que esto es un perfil muy interesante porque pueden estar
consultando por cada una de las unidades ejecutoras el seguimiento de las bitácoras electrónicas. Y a su vez realiza las consultas en el sistema de la BESOP con nosotros para cualquier asesoría que se requiera. Y en este nivel quedarían la tarea de los residentes, superintendentes y supervisores. Para esta tarea, no menos importante, es la que recae aquí el peso, el mayor peso del registro de la bitácora electrónica y las funciones conforme al acuerdo por el que se establecen las disposiciones para el uso del sistema de la BESOP. Los usuarios finales son aquellos que cuentan con el perfil de residente, superintendente y supervisor, quienes tienen la facultad dentro del sistema de registrar, consultar, editar y firmar la información de una bitácora. Es importante señalar que ellos son los únicos usuarios que necesitan la firma electrónica para validar los registros que se realizan. Las funciones del residente las encontramos en el artículo 125 del reglamento de la ley de obra pública y se enumeran aquí, son al menos 9, sin embargo no son limitativas porque el mismo reglamento menciona alguna de las otras actividades que tiene que realizar el residente, como es la apertura de la bitácora. El superintendente también las encontramos sus funciones de registro en la bitácora electrónica en la fracción 2. Son aproximadamente 7, pero igual no es limitativo porque el mismo reglamento lo menciona que debe de registrarse otras actividades como es la solicitud de autorización de estimaciones. Y en su caso, si, para el supervisor, en el artículo 125, fracción 3, encontramos las funciones que tendría que registrar como mínimo la supervisión de la obra. Como sabemos, la bitácora electrónica, esta es la pantalla que ya todos conocemos los que hemos utilizado la bitácora. Tiene dos módulos. El módulo de bitácora electrónica, que es donde nosotros llevamos todo el registro de nuestra bitácora de obra pública y servicios relacionados con la misma, y ahora tenemos un módulo de avance físico-financiero con estas mejoras que se hicieron al sistema de bitácora electrónica, donde mensualmente tenemos que estar registrando el avance físico-financiero del avance de la obra. Es importante mencionar que las notas están diseñadas conforme a ley y reglamento, no se cuenta con bitácoras de más, que la idea también de hacer un modelo de bitácora electrónica accesible. Está conformado por 55 formatos de notas. Estas notas están para facilitar su registro, están organizadas conforme el proceso de ejecución de la obra, el inicio, su ejecución y seguimiento y el término de los trabajos. Se cuenta con candados en el registro de las notas para facilitarle el acceso conforme al perfil, que tengan más facilidad de que ellos conozcan qué nota, conforme al proceso de ejecución, tienen que registrar. Si tienen el perfil de residente, se les iluminarán las que le corresponden al residente, hacia el superintendente o al supervisor. Y conforme a lo que les mencionaba anteriormente, pues tenemos 12 notas para el superintendente y 43 notas para el residente. El módulo de reportes es un módulo que viene a facilitar mucho el análisis de información, ya que permite obtener datos al momento de la consulta de manera diaria, acumulativa, por periodo consolidado y desglosado, y por los diferentes perfiles que se tengan asignados. El reporte que tiene habilitado el administrador del ente público, en este caso estatal, para consulta, pues lo tenemos, que puede generar reportes por área, el reporte de usuarios, reportes que se generen de los contratos por periodo, de las bitácoras abiertas, las bitácoras cerradas,
hasta las bitácoras que no tienen movimiento. Y este es un alertador pues, para saber y conocer qué es lo que está pasando con esa bitácora. Se puede generar el reporte de notas para saber que estén usando las notas correspondientes conforme al proceso de ejecución, y el reporte de contratos por usuario y dependencia. ¿Qué beneficios tenemos a través de la bitácora? Pues es que contamos con un sistema en línea, como ya lo mencionaron anteriormente, que nos permite disponer de un inventario de contratos que se vienen generando con recursos federales y que se pueden tener hasta por ejercicio fiscal. Asimismo, la implementación del sistema de la bitácora responde a la necesidad de actualizaciones tecnológicas y operativas que permitan hacer más eficiente el control, elaboración y seguimiento de la bitácora. Y entre los principales resultados que tuvimos en mejora del sistema, tenemos los siguientes. Tenemos una consolidación de registros de contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma. Nos ayuda a los trabajos de transparencia. Es un instrumento de apoyo en los trabajos de seguimiento, supervisión y verificación de las obras públicas. El acceso 24/7 desde cualquier equipo de cómputo tiene la validez jurídica a través de la firma electrónica. Contamos con el módulo de avance físico-financiero que nos apoya para el registro y el seguimiento del avance de la obra. Y además en los estados pueden extraer información por tipo de programa federal y tienen al mismo tiempo habilitado el reporte de entidades federativas con campos que han solicitado las mismas entidades federativas que incluyamos en el mismo. Asimismo, la unidad de auditoría a contrataciones públicas, con toda esta información, elabora registros, el registro único de contratos de obra pública. Y este se integra con los registros que se realizan por las mismas dependencias y entidades en los mecanismos de control que tenemos a cargo de la unidad. Y con el análisis y el seguimiento vamos actualizando sus avances físicos financieros de manera mensual. Y con este análisis, y nos ha resultado una muy buena práctica, que es por ello que lo compartimos, es que esta información consideramos nosotros que el registro oportuno es de suma importancia para la toma de decisiones y el fortalecimiento del control interno, como ya se había mencionado, y es por ello que se elaboran estos reportes ejecutivos que van dirigidos a las dependencias y entidades con mayor presupuesto asignado para obra pública, dándoles a conocer así trimestralmente el estado de los contratos de las obras y servicios registrados, y solicitamos a su vez el establecimiento de las medidas que permitan la corrección oportuna de las deficiencias e irregularidades que hubiéramos detectado. Entre la información que nosotros les brindamos se encuentra la clasificación por tipo de obra, también de los contratos por importe. Hacemos una localización de las obras en el país que tenga esta dependencia por número de contratos y por número de importe. Asimismo, les damos a conocer el estado de los contratos, cuáles están rescindidos, cuáles están en tiempo, suspendidos. Les damos a conocer el análisis de cómo está el registro de sus bitácoras, cuáles bitácoras están en tiempo, abiertas. Y asimismo, les proporcionamos trimestralmente un seguimiento de los contratos más relevantes y que ellos puedan tener pues la información oportuna para la toma de decisiones. Con este análisis y seguimiento que se realiza a esta información que tenemos en nuestros mecanismos de control, la unidad está realizando visitas de supervisión, evaluación y validación de información a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Esto con el objetivo de fortalecer el uso y el registro oportuno de la información de las obras públicas, ya que la Secretaría de la Función Pública está preocupada y ocupada para que los mecanismos de control con los que cuenta pues tengan la información oportuna y veraz. Es por eso que estamos haciendo esta tarea en conjunto con las dependencias y entidades. Estas visitas se realizan respecto a los contratos que se revisan y analizan previamente. Se planifican las visitas dentro de nuestro programa anual de fiscalización.
se verifica el registro del módulo del avance físico-financiero de la BESOP, se actualiza el formato de seguimiento de avance físico-financiero y asimismo se analiza el por qué no se han cerrado las bitácoras que conforme a su fecha contractual ya debieron de haber cerrado. Otro de las tareas que venimos realizando es trimestralmente estamos desarrollando y enviando a las principales dependencias y entidades el informe trimestral del uso de la BESOP. Este informe es diferente al reporte ejecutivo. En este informe lo que hacemos es registrar el uso de la bitácora de esa dependencia. Vemos, les damos a conocer cómo está el registro de sus contratos conforme a la fecha contractual, la apertura y cierre de la bitácora. Podemos darles hasta el nombre del residente, el superintendente que lo está desarrollando, si se hizo correctamente la apertura. Les damos por perfil los usuarios del sistema, el avance físico-financiero que tienen registrado en el módulo, así como qué tipo de notas están utilizando, porque es importante. Esta tarea es muy importante, el registrar correctamente las notas, porque al momento de que cualquier persona que tiene acceso a la bitácora electrónica, su análisis lo hace conforme a la nota correspondiente. Y si nosotros registramos un convenio modificatorio en una nota de actividad diaria, pues no lo vamos a encontrar hasta que tengamos que darle una lectura general a la bitácora electrónica. También les damos a conocer qué bitácoras no tienen movimiento y les hacemos comentarios finales. Todo esto para que se generen las acciones y compromisos que tenemos que dar simplemente porque es la regulación prevista en la ley y el reglamento, en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento, y pues también con nuestro acuerdo, ¿no?, que tenemos establecido para la bitácora electrónica. Es importante para nosotros el brindar lo más que se pueda ayudas a los usuarios para el mejor conocimiento y manejo del sistema. Es por ello que en este desarrollo que tenemos ahora de la bitácora electrónica, pues se puede obtener desde como usuario tu clave y contraseña generadas en el sistema desde el perfil de administrador del ente. Únicamente con tu RFC se genera tu nueva contraseña y se te envía al correo electrónico que se haya registrado con anterioridad. Tenemos un módulo de trámites ante la UCAO, ante la unidad de auditoría a contrataciones públicas. En este encontramos ya formatos preestablecidos en los cuales es todo lo que se tiene que gestionar ante esta unidad, pues se puede realizar y puede ser un apoyo para ustedes. Ya únicamente se ponen el logo y se firman. Y tenemos un módulo de ayuda para utilizar el sistema, en la cual tenemos un módulo aquí de tutoriales, el cual los invito a que los revisen, porque son muy didácticos. Tenemos el tutorial del registro de contrato, guía de apertura de bitácora, cómo administrar la bitácora, el cierre de bitácora y cómo utilizar el registro del avance físico-financiero. Además, contamos con los manuales para cada uno de los perfiles que se tienen dentro del sistema. Y otro apoyo que se brinda es la normatividad que tenemos que tener presente al momento del uso y registro del sistema de bitácora electrónica. Hay un área de capacitación dentro de esta unidad que les estoy dejando aquí los datos para que cualquier capacitación que se requiera para el uso del sistema de la bitácora se pueda desarrollar su petición. Es la contadora Esperanza Abad García, que ella es la directora de auditoría de adquisiciones. En esta unidad también tenemos una mesa de ayuda. En ella tratamos de resolver los problemas, recibimos la problemática que se presenta a los usuarios. Nosotros los asesoramos y a su vez les estamos dando canalizamos su inquietud, ya sea si es normativa o si es también de soporte técnico.
Pues hasta aquí es lo que corresponde a la presentación de la Secretaría de la Función Pública. Y no me queda más que agradecer y pues me sumo a esta tarea tan importante que está haciendo el gobierno del estado para fortalecer las instituciones y compartir toda esta información con los diferentes niveles, estudiantes, cámara, servidores públicos. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la directora de Evaluación de Información de Obra Pública de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, de cuya ponencia podemos destacar lo siguiente, que desde el 2009 entró en obligatoriedad el uso de la bitácora electrónica. Esta es un instrumento de comunicación en línea, donde el residente, superintendente y supervisor registran los asuntos más importantes desde el inicio hasta la recepción de la obra pública. También nos ilustró sobre el modelo operativo y sus actores en la operación, administración y monitoreo. Finalmente, los usuarios. También nos habló acerca de que, derivado del proceso de las mejoras a este sistema de bitácora, pues entró en operación lo que es propiamente la BESOP, así como el formato de avance físico-financiero. Respecto al funcionamiento, pues la integran esos 55 formatos o notas ya preestablecidas, que están organizadas conforme a lo establece, como se establece tanto en la ley como en el reglamento de obra pública. En esa tesitura, adentrémonos ahora en la segunda ponencia referida al control interno de la obra pública, bitácora electrónica, seguimiento a obra pública, facultamiento, actuaciones y recomendaciones, a cargo del ingeniero Socorro Rafael García Olmos. Adelante, ingeniero Rafael. Rafa, enciende tu micrófono. ¿Quién apagó el micrófono? Buen día y saludos a todos. Bienvenidos a este primer conservatorio de obra pública. Para ello les vamos a pedir de favor que mantengan apagados sus micrófonos. El tema que vamos a platicar es el control interno de la obra pública, la BESOP. Facultamiento, actuaciones y recomendaciones. La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas en el ámbito de sus competencias es la encargada de realizar actividades de fiscalización a la aplicación de los recursos públicos estatales en materia de obra pública, que contratan las instancias ejecutoras estatales y municipales, si es el caso, y por ende el uso, manejo y requisitado de la bitácora convencional. En materia federal, también revisamos, auditamos programas, obras y acciones financiadas con recursos federales, así como los contratos de obra pública y por ende el uso requisitado de la bitácora electrónica. Para ello, el gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, mediante el acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización, le delega facultades al Estado, entre otras, revisar los recursos públicos federales. Dicho acuerdo fue refrendado el 22 de agosto del 2018. ¿Cuál es el objeto del acuerdo? Establecer actividades conjuntas y mecanismos de coordinación para la fiscalización de los recursos públicos. Intercambio de información, fortalecer el control interno y la gestión gubernamental. El alcance de este convenio es la revisión de los recursos federales que transfieren a los estados y municipios mediante asignaciones, reasignaciones, subsidios y donativos, que por lo general es mediante convenios. No contempla los recursos del ramo 33. ¿Qué acciones contempla el acuerdo? Contempla la elaboración de un programa anual de fiscalización, la coordinación en materia de control, auditoría y fiscalización de recursos públicos a través de revisiones conjuntas y directas. Vigilar el cumplimiento de los procedimientos de contratación con el uso del sistema Compranet. Fortalecer el control interno y la mejora de la gestión gubernamental
mediante el uso del sistema informático BESOP. Fortalecer los objetivos de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación. Para poder llevar a cabo las acciones en materia de control, auditoría y fiscalización de los recursos públicos, el proceso se realiza conforme a las disposiciones generales para la realización del proceso de fiscalización. También se basa en las disposiciones administrativas de carácter de uso general del uso del sistema de bitácora electrónica y seguimiento de obra pública. Obviamente, sin perder de vista la jerarquía y el cumplimiento de la ley de obra pública y su reglamento. La Comisión Permanente de Contralor Estado-Federación, para fortalecer el proceso de fiscalización, ha emitido como apoyo guías de auditoría, lineamientos de auditoría para la revisión de fondos y programas federalizados, entre otros. Entrando ya en la materia, en la Constitución Política, en su artículo 134 establece los principios rectores de la Ley de Obra Pública, atendiendo también la jerarquía de leyes, y señala que los recursos públicos deben de ser administrados con eficiencia, eficacia, honradez, transparencia y satisfacer los objetivos a que están destinados y procurar, por supuesto, las mejores condiciones para el Estado. Para tener un marco jurídico adecuado, la obra pública también requiere de una legislación complementaria y elementos de control, entre ellos la propia ley, su reglamento, el Compranet, la bitácora electrónica, políticas, bases y lineamientos y manuales administrativos, y por supuesto, leyes supletorias. Ya hemos visto que la bitácora es el instrumento que vincula los derechos y obligaciones entre el contratante y contratista. También debe ser a través de medios electrónicos, salvo aquellos casos que la función pública autorice para el uso de la bitácora convencional. Su uso es obligatorio en cada uno de los contratos de obra de servicio. El objeto de la bitácora de obra pública, sus funciones generales son el medio oficial de comunicación, registro de avance de los trabajos, control de modificaciones. Recordemos que es obligatorio y debe estar vigente durante toda la ejecución de la obra. ¿Cuáles son las particularidades de la bitácora? Su formato, tanto para obras y servicios, debe de ser electrónica y convencional, como ya dijimos, en aquellos casos justificados por la función pública, cumplir con las reglas generales para su uso, registrar las notas obligatorias conforme a la ley y su reglamento, las disposiciones y manuales correspondientes. Nuevamente recordemos que su uso y manejo es obligatorio para quienes realizan obras con recursos federales. Ya vimos por parte de la compañera Lucy los condicionantes para el uso de la bitácora convencional. Pasando ya a las funciones de la residencia, que como bien comentó es quien tiene la mayor carga y la mayor responsabilidad. Son los responsables directos de la supervisión, vigilancia, control, revisión de los trabajos, autorización y aprobación de estimaciones y modificaciones que pueda haber. Asimismo, se encarga del control de los programas de ejecución, pagos, avances, utilización de personal obrero, personal técnico, utilización de maquinaria, adquisición y suministro de materiales y el control presupuestal del contrato. También, para el pago de estimaciones, se debe de encargar de verificar la ejecución de los trabajos, revisar los generadores para ubicar los trabajos y evitar duplicidades, revisar las estimaciones, su integración de importes y amortización de anticipos. Su autorización y gestionar los trámites de pago correspondiente. Dentro de la revisión, es el responsable de cualquier procedimiento administrativo y autorizar los trámites que se requieran durante la ejecución de los trabajos, como son las modificaciones a los cambios del proyecto, ajuste de costos, convenios modificatorios al contrato, costo de tiempo, con la debida justificación correspondiente, precios fuera de catálogo y, por supuesto, revisar el nuevo precio unitario, las cantidades adicionales, los gastos no recuperables y los gastos indirectos. También
es responsable de registrar en la bitácora electrónica durante la ejecución de los trabajos todos aquellos eventos relevantes que obviamente dependerán de las circunstancias de cada obra. Entre ellos, y como bien señalamos con anterioridad, no son limitativos, es establecer la residencia de obra, dar el seguimiento al pago de anticipo, obviamente conforme lo marca la ley y a las atribuciones que establece el reglamento. Dar inicio a los trabajos, establecer la supervisión de obra, en el caso también aplica para cuando ésta es contratada. También registra la designación del superintendente por parte del contratista. También es el encargado de implementar, aperturar y llevar el control de la bitácora electrónica. También se encarga de revisar los indirectos propuestos. Otra de sus funciones es la revisión y autorización de las estimaciones, las cantidades adicionales, los conceptos no previstos, así como tramitar los precios, verificar la amortización de anticipos. También el determinar las pernas convencionales si es el caso, revisar los gastos financieros, dar seguimiento a los pagos en exceso, autorizar las modificaciones al contrato, autorizar y revisar los ajustes de costos, y para los casos en que se presente la suspensión de la obra, la terminación anticipada y la rescisión del contrato, es el responsable de dar el seguimiento y dar cumplimiento a lo establecido en la ley. Por último, dar terminación a los trabajos encomendados a las empresas, que los reciba satisfacción, y en esta parte, pues, llevar a cabo el cierre de la bitácora electrónica. Y consecuentemente, dar seguimiento al finiquito y los documentos inherentes a este, como son las garantías, debidos ocultos, cierres administrativos y lo demás que derive. Los principales hallazgos que hemos detectado en la Secretaría de la Transparencia en las revisiones a este instrumento, y obviamente estos si se confirman, se conforman en un indicador que es el incumplimiento de uso requisitado a la bitácora, pero los principales hallazgos que tenemos, que ya van en reducción también, es el uso de la bitácora convencional sin la autorización de la Secretaría de la Función Pública. Independientemente de su autorización o no, la bitácora implementada en ocasión no se encuentra en la obra. La apertura es posterior a la fecha de inicio de la obra y el registro de notas se da de manera extemporánea. Los registros también se realizan en paquete y fuera de los periodos de la ejecución. No se registran también los eventos relevantes. No se utilizan las plantillas establecidas en el sistema y en su lugar se depositan diversas notas en archivo digital. Solamente uno de los involucrados registra el registro de las notas del impresor. No se registran las solicitudes y autorizaciones de las estimaciones, ni avances físicos, ni las modificaciones al proyecto, ni el procedimiento al constructivo, ni su justificación técnica correspondiente, ni los aspectos de calidad. Tampoco se registran los conceptos no previstos en el catálogo original, las cantidades adicionales y su justificación técnica. Al igual, los convenios modificatorios en costo y tiempo, como la justificación correspondiente. Inclusive no se registra el término de los trabajos y cierre de la bitácora. Es importante señalar que nuestro actuar preventivo, estos hallazgos se han mitigado en gran medida. Sin embargo, con la confirmación de estos, se configuran observaciones o indicadores por el incumplimiento en el uso de la bitácora. Asimismo, estos indicadores sirven para fortalecer, estos hallazgos sirven para fortalecer algunos otros indicadores como son incumplimiento a contratos, pagos en exceso, pagos no justificados y consecuentemente con la posible devolución de recursos. En lo que nos ha reportado la Secretaría de la Función Pública en el uso requisitado de la bitácora, nos refiere que del año 2020 a 2022 se tienen un total de 519 registros,
concluidos 285 y abiertas 227. En general, se tiene una efectividad del 99%. La efectividad se entiende como bitácoras abiertas y cerradas contra las registradas. ¿Qué beneficio nos ha traído la BESOP? Pues la información en tiempo real, el control de la aplicación de los recursos, seguridad en el manejo de información, autenticidad de la información, información veraz, oportuna y clasificada, respaldo de la información y sobre todo la salvaguarda de los involucrados ante algún proceso legal o de investigación. ¿Cuáles son las principales causas de los hallazgos? Consideramos que es la falta de difusión y reconocimiento como herramienta de un gobierno abierto, interés de algunos de los ejecutores, óptimas condiciones tecnológicas para el manejo del sistema, un conocimiento adecuado de la información y la falta de comunicación efectiva desde el inicio de los trabajos por parte de los involucrados. Para abatir esos hallazgos es necesario vigilar el cumplimiento de las disposiciones para que regulan el uso de la bitácora, implementar políticas de control necesarias para evitar recurrir en el uso incorrecto, capacitar y concientizar a los funcionarios públicos y demás usuarios, fomentar el uso y fortalecimiento del sistema, promover la incorporación en los planes de estudio de las instituciones educativas afines. Es importante señalar, como les he mencionado, que con las actividades preventivas que realiza la STRC en coordinación con los ejecutores, se ha logrado abatir en gran medida estas incidencias de los hallazgos. También es importante referir que en lo local, en la bitácora convencional, el uso y manejo requisitado también presenta hallazgos similares, por lo que se tiene un área de oportunidad importante. Por lo anterior, estamos convencidos y creemos que para eficientar el desarrollo de la obra pública, el control interno, la transparencia y la rendición de cuentas, sería de gran utilidad la colaboración de las instancias involucradas en el desarrollo e implementación de un sistema informático de bitácora electrónica local. Para concluir, quisiera comentarles que este órgano de control, como administrador local, se pone a su disposición ante los ejecutores de la entidad federativa para el apoyo y gestión ante la Secretaría de la Función Pública, si es que lo requieren para el trámite de altas, bajas de los usuarios del sistema BESOP, conforme a los requisitos correspondientes en cada caso. Y por último, quisiera compartirles un paradigma que hacía un compañero auditor de hace tiempo. Él decía que la bitácora era lo escrito y lo no escrito. ¿Por qué? Porque es un instrumento de uso normado y obligatorio. Sin embargo, en la práctica carece de registros obligatorios y de asuntos relevantes. Con esto concluyo mi participación. Les agradezco mucho a todos su atención. Agradecemos la participación del director de Auditoría y Control de Obra Pública C de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, quien nos ha expuesto que la actuación de esta Secretaría en el ámbito federal se ampara en el acuerdo de coordinación en materia de control interno, fiscalización, prevención, detección, disuasión de hechos de corrupción y mejora de la gestión gubernamental que celebra la Secretaría de la Función Pública y el Estado de Guanajuato. Que dentro de las acciones para el fortalecimiento de control interno y la mejora de gestión se encuentra precisamente el sistema BESOP y el acuerdo por el cual se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para su uso. Así también, que dentro de los principales hallazgos detectados por la Secretaría de la Transparencia en las revisiones a diversas ejecutoras, tanto estatales como municipales, se encuentra el incumplimiento en el uso, manejo y requisitado de la bitácora electrónica, a saber, el uso de bitácora convencional sin autorización de parte de la Secretaría de la Función Pública, o bien su apertura posterior a la fecha de inicio, el registro de notas de manera extemporánea, o que no se utilizan las plantillas preestablecidas en dicho sistema, o se depositan diversas notas en archivo digital. Así también se registran eventos que son relevantes, no se registran algunos eventos que son relevantes, como son la solicitud de autorización de las estimaciones o avances físicos financieros, modificaciones a los proyectos. Pasemos ahora
a abundar en la operación y en el requisitado de la bitácora. Para ello, continuamos con la tercera ponencia titulada La BESOP en la supervisión de obra a cargo de la arquitecta Rosana Mendoza Ortiz. Adelante, arquitecta Rosana. Arquitecta. Arquitecta Rosana. Okay. ¿Y puede activar su micrófono, arquitecta Rosana, por favor? Arquitecta Rosana, si tiene bien, podemos continuar con la siguiente ponencia. Arquitecta, no te escuchamos. ¿No se lo puede activar el micrófono a nosotros? Adelante, arquitecta, ¿te escuchamos? Apelamos a su comprensión, por aquí tenemos un problema nada más de conectividad. En un momento retomamos. ¿Qué crees que se me desconectó ahorita completamente y la computadora como que se trabó? Si nos apoyan en realizar la presentación de la arquitecta Rosana y te escuchamos, Rosana, si nos puedes apoyar. Claro que sí, nosotros proyectamos tu presentación, arquitecta de la... Arquitecta Rosana, tienes ahora en pantalla ya la presentación, te escuchamos. Al parecer la arquitecta Rosana tiene algunos problemas técnicos. Si gustas, podemos pasar a la presentación siguiente y en un momento retomamos la de ella.
Apelamos a su comprensión. Y ahora escuchemos las vivencias y expectativas de usuarios, por lo que continuamos con la ponencia titulada BESOP, Bitácora Electrónica y Seguimiento de Obra Pública, a cargo del ingeniero Edmundo Rafael Medel González. Adelante, ingeniero. Sí. Listo. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Soy el ingeniero Edmundo Rafael Medel González. A nombre de la Cámara Mexicana de la Industria Construcción, Delegación Guanajuato, agradecemos la invitación a participar en este evento. A nombre de nuestro presidente también, el arquitecto Enrique Arandanaya, damos las gracias por la oportunidad de poder compartir nuestras experiencias. Sin más preámbulos, iniciamos con nuestra presentación, que está prácticamente, el contenido son dividido en 5 puntos, los cuales iremos desarrollando conforme avanzamos con nuestra presentación. Iniciamos con lo que es la BESOP, su fundamentación legal y lo que es la bitácora en sí. La fundamentación legal, como ya vimos, se sustenta prácticamente en tres documentos. La Ley de Obra Pública, servicios relacionados con la misma, el reglamento de la propia ley y un acuerdo por el que se establecen las disposiciones administrativas de carácter general para el uso del sistema BESOP, publicado en el 2018, el cual también ya mencionaron los panelistas anteriores. ¿Qué es la bitácora? En la Ley de Obra Pública encontramos la palabra bitácora prácticamente o solamente en 2 párrafos. Estos 2 en el artículo 46, párrafo antepenúltimo, donde nos dice que para efectos de esta ley la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los trabajos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Y en el párrafo último nos habla de que para la elaboración, control y seguimiento de la bitácora se deben de utilizar medios remotos de comunicación electrónica, salvo en los casos en que la Secretaría de la Función Pública lo autorice el no utilizarlos. En el reglamento sí encontramos la palabra bitácora en 24 artículos. Por cuestión de tiempo y por cuestión de que ya se han sido mencionados algunos de ellos, hablaremos solamente del artículo 2, que es en la parte del glosario, donde nos define la bitácora en la fracción 8ª y nos dice que es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se deben registrar asuntos y eventos importantes que se dan durante la ejecución de los trabajos. Si se utilizan medios de comunicación electrónica, se denominará bitácora electrónica, y si se utilizan medios, se denominará bitácora convencional. La BESOP, ¿qué es la BESOP? La BESOP como herramienta tecnológica. El sistema de bitácora electrónica debe ser visto como una herramienta que nos facilita la elaboración de nuestras notas de bitácora relacionada con los distintos procesos que llevamos a cabo durante el desarrollo de un contrato de obra pública. Cuenta dentro de su programación con formatos preestablecidos para el llenado adecuado de las notas, incluyendo en sus campos la información requerida para dar cumplimiento a los requisitos legales establecidos en cada caso particular. Cuenta con un ambiente amigable que nos hace más sencillo cumplir con este apartado del reglamento. No es aún tan amigable como para llenarse sola. Requiere de las personas, un representante de la contratista y uno de los contratantes. Y es aquí donde empieza lo interesante, que se da la relación que entablan estas 2 partes en el llenado del sistema. Es por eso que nos imaginamos que fue uno de los 3 temas promocionados en el volante de este conversatorio. Y ese es precisamente nuestro tema siguiente. El enfoque de ejecución, contratista versus contratante. La palabra versus es un término utilizado por los ingleses en el lenguaje jurídico, en el sentido de confrontación. La palabra en ese sentido fue introducida en nuestro idioma por los periodistas deportivos que se encargaron de difundirla. La vemos en uso comúnmente para promocionar alguna pelea de boxeo entre 2 pugilistas, una pugna, literalmente pelear con los puños. Contratista contra contratante. Los contratistas no buscamos ni tenemos el mismo peso como para una confrontación directa con la parte contratante, como para una pugna. De la parte contratante esperaríamos que fuera un peso completo, mientras que de parte de los contratistas rara vez encontraríamos a alguien con el mismo peso específico. Siguiendo en el sentido de la confrontación, vamos ahora a utilizar 2 términos coloquiales que seguramente todos hemos escuchado y que son muy usados en el día a día: rudos y técnicos.
que son términos que se emplean para definir el estilo con que se confrontan dos oponentes en una contienda y que usaremos de forma metafórica para simular los distintos escenarios que pueden presentarse en la ejecución de una obra pública y particularmente en el tema que conversamos el día de hoy, que es el uso del sistema BSOP en la elaboración de nuestras notas y seguimientos. ¿Quiénes serían los rudos? ¿Quiénes serían los técnicos? Podemos clasificar por defecto, es decir, en un escenario 1 podemos decir por defecto que la parte contratante es de los rudos y que la parte contratista es de los técnicos, o viceversa en un escenario 2 donde el contratista es rudo y la contratante es técnico. No podemos clasificar por defecto el estilo de cada oponente, ya que en la ejecución de un contrato de obra pública y específicamente en el llenado de la bitácora, son las personas en lo particular las que representan a estos oponentes, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos, y son estas personas las facultadas por el reglamento para ejercer esta función de asentar notas en bitácora. Residente, supervisor y superintendente, que como nos mencionó la arquitecta Lucila en su presentación, somos los usuarios finales de este sistema BSOP. ¿Quiénes serían los rudos? ¿Quiénes serían los técnicos? Para efecto de poder clasificar el estilo de cada oponente en forma general, vamos a partir del perfil profesional con el que cuentan. Y de referencia vamos a tomar como base los requisitos de la SICOM para el superintendente del contratista de una licitación con bases en legislación federal. El requisito que nos piden en la licitación que tomamos como referencia es un residente de obra, ingeniero civil o arquitecto, presentar cédula o título de licenciatura y comprobación de experiencia en obras similares. Su firma electrónica vigente ante el SAT para poder hacer la función de la firma de las notas de bitácora. Vamos a analizar distintos perfiles y en función de las características que presenta cada uno de ellos, lo vamos a clasificar. Iniciaremos con algo básico, un ingeniero civil o un arquitecto. Como no conoce el tema central de nuestra plática el día de hoy, es que conozca procesos de obra pública, las particularidades que estos tienen en el desarrollo de los trabajos de un contrato. Ingeniero civil o arquitecto sería rudo. El ingeniero civil o arquitecto con firma electrónica vigente ante el SAT seguiría siendo rudo. Ingeniero civil, arquitecto con su firma y su título de licenciatura seguiría siendo rudo. Con su título y su cédula seguiría siendo rudo. El ingeniero civil con su firma electrónica, titulado, su cédula, experiencia en construcción, seguiría siendo rudo. Y esto porque aunque conozca ya de los procesos de obra, no conoce las particularidades que lleva una obra pública, como es el caso del llenado de la bitácora electrónica, y por lo tanto no pudiera hablar el mismo idioma. Un ingeniero civil o arquitecto con su firma, su título, cédula, experiencia en construcción y experiencia de obra pública, ya pudiéramos clasificarlo como técnico. En el siguiente renglón que vemos en rojo, tenemos con experiencia en obra pública y el requisito que nos pide particularmente la parte contratante en el proceso de la licitación, que son obras similares. Ya sería técnico. Este es el perfil que nos piden para que en la evaluación de nuestra propuesta técnica, en la parte que corresponde a los perfiles requeridos para poder ejecutar los trabajos, este ya cumpliría el requisito de nuestra propuesta y pudiera pasar para que lo consideren dentro de nuestra propuesta. Ponemos adicionalmente un perfil que cuenta con las mismas características, pero que ya cuenta con una experiencia en auditoría. Lo clasificamos como un técnico más. ¿Por qué? Porque no hay pocos ingenieros que cumplen con este perfil, que cuentan y que tengan la retroalimentación de los procesos de auditoría que llevan a cabo las dependencias designadas para ese fin. Una vez definido el estilo de la parte del contratista, el equilibrio en la contienda se debe dar equiparando los criterios de clasificación utilizados en el contratista para evaluar la parte de la contratante y poner al frente del cargo par mínimo a alguien con el mismo perfil. Como podemos ver, una vez realizada la clasificación de los estilos de los oponentes, pueden darse 3 escenarios. Tener 2 rudos, tener un rudo y un técnico, o tener 2 técnicos. ¿Y el árbitro? ¿Conocemos quién es nuestro árbitro? Para desempeñar estas funciones tenemos a la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas y a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, las cuales auditan algunos contratos de obra pública, revisando físicamente los trabajos y los documentos generados de estos contratos para cuidar que se lleven a cabo cumpliendo lo establecido en la ley, el reglamento, la ley, el reglamento, acuerdos, convocatoria, bases de licitación, el contrato, la propia bitácora y los anexos del contrato, como pueden ser generadores, estimaciones, entre otros, haciendo del conocimiento de las partes algunas veces lo encontrado durante el proceso de revisión.
Una duda recurrente de los contratistas es, ¿contamos con un árbitro en tiempo real? Es decir, cuando sentimos que de parte de la contratante no se están llevando a cabo el juego o se está cumpliendo con las reglas del juego, ¿tenemos un árbitro al cual recurrir? Otra duda, si pasamos por un proceso de auditoría, ¿tenemos retroalimentación sobre los resultados? ¿Qué conviene más? Al hablar de obra pública no debemos olvidar que los recursos para llevar a cabo contratista y vigilar la contratante los trabajos objeto del contrato son recursos públicos. Además que nuestra principal parte interesada es la propia ciudadanía, que hará uso de esos trabajos una vez concluidos. Por eso la pregunta planteada, ¿qué conviene más? Si fuera directamente la ciudadanía, el patrocinador y principal parte interesada, la que decidiera quién debería llevar a cabo estas dos funciones de contratista y contratante, ¿qué estilo o bando buscaría para estos fines? ¿Estaría de acuerdo en que la relación dominante entre estos dos entes fuera la confrontación, fuera la pugna? ¿Quién ganaría? Durante el desarrollo de una confrontación, cada uno de los participantes busca derrotar a su oponente y ese es el objetivo a lograr. Es decir, se da una situación ganar-perder. Es un objetivo común entre ambos contendientes, pero que solo uno de los dos puede lograr. En nuestro caso sucede algo similar, pues tanto contratista como contratante tenemos un objetivo común, lograr concluir los trabajos objeto del contrato que nos vincula en tiempo, costo y calidad. Pero con la diferencia de que si cada quien desempeña su papel de manera adecuada, se puede dar una situación ganar. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Realmente buscamos la confrontación? Del diccionario de la Real Academia Española tenemos versus, viene del inglés contra, y a su vez del latín hacia, versus hacia. Las acepciones que utilizamos es una preposición contra o una locución preposicional frente a. Debemos procurar ver esta relación contratista-contratante no como una preposición contra, sino como una locución preposicional frente a, ya que estamos así, pero no para una pugna, sino para cumplir cada uno de nosotros con la parte que nos corresponde en la correcta ejecución de los trabajos y su funcionamiento en beneficio de la ciudadanía. Tercer punto de nuestra presentación, la postura de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato. El objetivo del contratista de CEMIC. ¿Qué busca el contratista de la Cámara? El contratista de obra pública, al aceptar participar en la ejecución de trabajos del sector público, busca llevarlos a cabo de la mejor manera posible. Iniciar en tiempo, recibiendo el inmueble oportunamente, así como los recursos para su arranque. Encontrar el tipo de suelo que dice el catálogo que va a encontrar. Ejecutar los conceptos y cantidades establecidas en su catálogo, así como aquellos necesarios para el correcto funcionamiento de los trabajos. Cumplir las especificaciones establecidas. Recibir los pagos parciales que por concepto de avance le corresponden. Concluir los trabajos. Realizar la entrega de los mismos y cobrar su finiquito. ¿Qué debemos asentar en la bitácora? Como nos mencionaba la arquitecta Lucila en el artículo 125, fracción segunda establece que debe registrar el superintendente, que es el que representa la parte del contratista en la bitácora de obra pública. Nos mencionó además que tenemos 12 formatos preestablecidos para cumplir con este requerimiento de la ley. De parte de la Cámara, no está de más recordar a los contratistas que aprovechen esta ventaja tecnológica con que se cuenta cuando ejecutamos obras con recursos federales. El sistema BESOT funciona bien, pero no se alimenta solo. Debemos hacer un hábito de registrar constantemente los eventos de nuestras obras en momento y días sucedidos, para hacer más fácil el seguimiento y avance de nuestros procesos relacionados con las distintas etapas de nuestros contratos. Recordar siempre que los cambios están a la orden del día, incluyendo en determinado momento el cambio mismo de las personas que asentamos notas y damos seguimiento a la ejecución. Cuando esto se da, se genera un problema grande porque las personas que sustituyan a las anteriores no van a tener conocimiento de los procesos ejercidos durante la obra y muy probablemente no accedan a la firma de eventos anteriores y no se los permite la ley. ¿Qué no debemos dar por sentado? No se debe dar por sentado o asumir que ambas partes, contratista y contratante, conocen qué, cuándo o cómo se debe hacer una nota de bitácora. Una buena práctica que hemos observado en las distintas comisiones donde hemos tenido el gusto de participar es realizar una junta de arranque previa al inicio de los trabajos, donde los mandos superiores a los residentes, supervisores y superintendentes se lean y donde se lean y recuerden las reglas del juego que debemos seguir tanto por el contratista como por el contratante. Es algo muy común escuchar de parte de nuestros contratistas que la incertidumbre que les da el simple hecho de asentar la entrega de la estimación a la parte de la contratante. Esa incertidumbre por
temor a que a partir del asentamiento en bitácora de la entrega, recepción de la estimación, inician los plazos por parte de la contratante para su revisión. Y esa incertidumbre se da por temor a que se moleste de la parte de la contratante y esto inicie una relación negativa que va a permanecer durante el transcurso de la obra. La postura de la CEMIC debe ser el fomentar la capacitación continua de nuestro personal en tema de bitácora, de bitácora electrónica y seguimiento de obra pública, y su fundamentación, que es la ley y reglamento de la obra pública. Promover diplomados, seminarios o cursos, si es posible, de forma conjunta con las partes contratantes. Generar aprendizaje simultáneo y retroalimentación de ambas partes. De la misma forma, fomentar y participar, si es que de la parte de la contratante se hace lo mismo. Insistimos, en la medida de lo posible, motivar la retroalimentación entre las partes, que abone a la mejora continua de nuestros procesos. Retroalimentación de socios, experiencias de nuestros socios. Realizando un ejercicio de retroalimentación de experiencias con nuestros socios en la Cámara, nos dieron a conocer en general que las obras se han llevado a cabo con recursos federales, que por cierto son cada vez menos, utilizando la BEOP antes y hoy la BESOP, se han desarrollado de forma satisfactoria con la ayuda de este sistema que facilita nuestros procesos de notas de bitácora. Nos comentaron algunos casos que consideramos no favorables y aprovechamos este espacio para mencionarlos. Algunos de ellos inclusive ya se mencionaron por parte de Socorro en su presentación, como los hallazgos. Uno de ellos, la solicitud de entrega de estimación y o generadores y de asentar en bitácora el proceso de entrega, cual también ya mencionamos. Notas de bitácora cargadas o elaboradas con fechas anteriores a la fecha de su registro en la BESOP, sobre todo en la devolución de estimaciones. Es decir, me informas con una nota que creas el día de hoy, pero en el sistema asientas que me la regresas con 13 días antes. Cierres de bitácora electrónica sin aviso al contratista, aun cuando este no está como no localizable. Falta de notificación del sistema mediante correo electrónico de las notas generadas por la otra parte, lo cual, si no tenemos el hábito que hemos mencionado de revisar constantemente o periódicamente nuestra bitácora, no nos damos por enterados y automáticamente se dan aceptadas por defecto. Como conclusiones de Cámara, ¿qué nos falta por hacer? Definitivamente debemos promover el trabajo continuo entre la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato como partes actoras de la obra pública del Estado. Fomentar el trabajo coordinado a través de las comisiones mixtas para mejorar los procesos en beneficio de nosotros mismos y de la ciudadanía como usuario final de nuestro producto, de nuestros esfuerzos. Me gustaría comentar para cierre que estamos por iniciar ya los trabajos para la revisión de ley y reglamento de la legislación estatal en la materia. Fue precisamente un compromiso generado como Cámara Mexicana de la Construcción en nuestro foro de normatividad llevado a cabo el mes de diciembre del año pasado. Es resultado de los esfuerzos de mejora continua en los que nos hemos permitido los aquí presentes llevar a cabo. Menciono lo anterior porque hemos escuchado ya de forma constante por diferentes actores de este medio la intención de impulsar la creación de nuestra propia bitácora electrónica estatal, lo cual consideramos muy favorable para la mejora de nuestros procesos locales, por lo que con la experiencia que hemos logrado de la bitácora federal, podemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de la propia. Y si este es el momento, debemos aprovechar la oportunidad para incluir su fundamentación al modificar nuestra legislación estatal. De parte de su servidor, de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, no me queda más que agradecerles el espacio y el tiempo de habernos escuchado. Bien. Gracias. Agradecemos la participación del titular de la Comisión de Procesos de la Comisión Mixta CEMIC-SICOM. Cito algunos de los aspectos más destacados de esta ponencia. El sistema BESOP debe ser visto como una herramienta que facilite la elaboración de notas de bitácora relacionadas en los distintos procesos de ejecución de la obra pública. En el enfoque de ejecución, destacó el perfil, requisitos y experiencias para fungir como superintendente. Recuerda a los contratistas aprovechar esta ventaja tecnológica con que se cuenta cuando ejecutan obras financiadas con recurso federal y los invita a hacerse un hábito al registrar constantemente los eventos de las obras, el momento y días sucedidos para hacer más fácil el seguimiento y avance de los procesos relacionados con las distintas etapas de la obra pública. Dentro de las sugerencias se encuentran el implementar como tal una buena práctica,
el llevar a cabo una junta de arranque en la que se den a conocer las reglas de juego y se retroalimente para su fortalecimiento. Así también, fomentar por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción la capacitación en materia de la bitácora electrónica a fin de fortalecer el conocimiento. Pasemos ahora a abundar en la operación y en el requisitado de la bitácora. Para ello, continuamos con la tercera ponencia titulada La BESOP en la supervisión de obra, a cargo de la arquitecta Rosana Mendoza Ortiz. Adelante, arquitecta Rosana. Muchas gracias, Tete. Ofrezco una disculpa por la falta de conectividad que tuvimos por aquí, un pequeño inconveniente, pero ya estamos listos. Muy buen día a todos, agradezco la invitación al presente conversatorio. Mi participación básicamente va a ser hablar sobre la BESOP en la supervisión de obra. Sí es importante destacar que este trabajo que voy a presentar es un trabajo que hice en conjunto con el ingeniero José Ángel Arroyo Ramírez, que es supervisor de obra de la Coordinación de Dolores Hidalgo de la Dirección de Construcción Zona A de la Subsecretaría de Infraestructura Vial. Como ya lo hemos mencionado mis compañeros ponentes, de acuerdo al artículo 2, fracción 8 del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma, la bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónico, caso en el cual se denominará bitácora electrónica, y otros medios autorizados en los términos de este reglamento, en cuyo caso se denominará bitácora convencional. En el tema de hoy abordaremos el caso de la bitácora electrónica desde la plataforma de la BESOP. Por la definición anterior, consideramos que la BESOP se vuelve uno de los instrumentos más importantes en el desarrollo de la obra, ya que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos. De ahí que se vuelve elemental para llevar un control adecuado de la misma. En nuestro ejercicio diario, la BESOP, al ser de carácter digital, cuenta con algunas bondades para las partes que intervienen en ella. Por ejemplo, se puede realizar las notas desde el sitio de la obra, siempre que se cuente con un dispositivo con internet, ya sea celular, tableta o una computadora. Incluso se pueden realizar la firma de las notas, siempre que se cuente con los archivos necesarios en el dispositivo. No requiere de un almacenaje físico. Es una herramienta de apoyo al seguimiento, control y revisión de las obras. Permite consultar la información en línea de lo que sucede en la obra desde cualquier sitio. Se puede respaldar la información de manera digital. No se corre el riesgo de un extravío o daño físico como lo es para la bitácora convencional. La plataforma de la BESOP es amigable, como ya también lo habían comentado, y permite el fácil llenado y seguimiento de cada una de las partes, ya que cuenta con 55 tipos de notas perfectamente definidos para los puntos que como supervisores debemos cuidar para el buen desarrollo y control de la obra. Es importante destacar, también ya por ahí la arquitecta Lucy lo había comentado, que las notas se encuentran ordenadas de acuerdo a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con las mismas y su reglamento. Dado que la mayor responsabilidad del control adecuado de la obra recae en la supervisión de la misma, incluso en el residente asignado, es importante conocer estos formatos con que cuenta la BESOP, mismo que nos permitirán no solo llevar el control, sino también una mayor transparencia en el desarrollo de la obra. Es por ello que como supervisor, mi sugerencia es utilizar el formato correspondiente al tema por abordar. Cabe destacar que previamente el administrador dará de alta los datos de contrato. Como ya nos han venido comentando los compañeros de la función pública y de las auditorías superior, hay una revisión constante en el seguimiento de las bitácoras. Es por ello que yo considero muy importante que debemos siempre tener el llenado adecuado de estas notas. Es importante señalar que en todas las notas existe la nota abierta y cerrada. La nota abierta se utiliza cuando se marca un plazo para dar un seguimiento a la nota que se está llenando. La nota cerrada aplicará
cuando no habrá un plazo de seguimiento. Todas las notas permiten adjuntar archivos que no superen los 2 megabytes cada uno o 100 megabytes en total. Es decir, que esto nos puede ayudar a complementar la información de la nota que estamos llenando. Pues bien, de manera muy general, hablaré sobre cada uno de los formatos que existen dentro de la nota y que en la práctica nosotros debemos tomar en cuenta. En el caso de inicio de los trabajos, tenemos lo que es la entrega de documentación al contratista, que bueno, pues en ella sentaremos planos, catálogos y cualquier documento que sea relevante para el buen desarrollo de la obra. La entrega, recepción del inmueble, que no es otra cosa que la disposición del inmueble al contratista de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma. Normas de seguridad e higiene implementarse, que en ellas se deberán poner los protocolos de seguridad y salubridad. Aquí quiero comentar que el palomeo azul que yo estoy antecediendo en cada una de las notas, señalan las notas que como residentes de obra tenemos abiertas para poder llenar las mismas. En el proceso de ejecución y supervisión, tenemos lo que son los nombramientos, que es la sustitución del personal. En este caso es cuando va a haber algún cambio de algún personal que tuvo nombramiento anteriormente, el nombramiento del personal desde un inicio, que son los residentes o superintendentes, la ratificación de documentos, que en este caso pueden ser todos aquellos documentos que se ingresan y que quizás por oficialidad de partes y que dentro de la bitácora también deberán quedar asentados. En cuestión de los incidentes de trabajo, en aquellos como son caso fortuito de fuerza mayor y los reportes de accidentes de trabajo. También tenemos lo que son las actividades cotidianas, que entre ellas tenemos la nota de la actividad diaria. En ella deberemos anotar todas aquellas actividades que realizamos dentro del desarrollo de la obra. Obviamente también desde el inicio, inclusive, o si por alguna situación no se puede arrancar la obra, también podemos dejarla sentada en esta nota. También los resultados de prueba de calidad a insumos. En cuanto a las controversias técnicas, en este caso el superintendente es quien tendrá la oportunidad de asentar la controversia y quien dará atención a esa controversia será el residente de la obra. En cuestión de la elaboración de generadores de obra, este punto es muy importante, lo mencionaba el ingeniero Rafael, para poder llevar un buen control de los generadores. En este caso, la entrega-recepción de números generadores, mi sugerencia, de acuerdo a la experiencia que he tenido en el desarrollo de las obras, es siempre asentar los conceptos y volumetrías que se están entregando. De igual manera, a la hora de responder, dar alguna aprobación, pues también asentar los conceptos y volumetría que se están autorizando. Y así tener nosotros siempre el control de esos conceptos para evitar la duplicidad que en su momento mencionaba el ingeniero Rafa. En cuestión de la elaboración y trámite de estimaciones de contratos, existe la solicitud por parte del superintendente, en donde también se anotan lo que son las cantidades que se está solicitando en cuestión al importe total de la estimación para autorizar y la respuesta a la solicitud de la aprobación de estimación por parte del residente de obra, en donde de igual forma se asienta el importe de la estimación que se está autorizando. Es importante recalcar en esta nota que se va guardando el acumulado de las estimaciones, lo cual es, desde mi punto de vista, es una particularidad muy positiva porque se va llevando el control físico-financiero de la obra. Y bueno, pues la nota de falta o atrasos en el pago de estimación. De igual forma viene el bloque de ajustes de costos, en donde viene la solicitud de ajuste de costo del contratista, la notificación del ajuste de costos al contratista. Y bueno, viene
la autorización de precios unitarios extraordinarios, que es la entrega de análisis de precios unitarios, la autorización de conceptos no previstos en el catálogo original y o cantidades adicionales, trabajos extraordinarios sujetos a observación directa. La recuperación de pagos en exceso al contratista, solicitud de argumentos al contratista por pagos en exceso y recuperación de pagos en exceso al contratista. Igualmente viene la retención económica y o aplicación de penas convencionales, aviso al contratista de atraso en el programa de obra, observaciones sobre el incumplimiento del contratista de las actividades críticas, retención económica y o aplicación de penas convencionales, celebración de convenios modificatorios o adicionales de contratos, notificar la necesidad de ejecutar cantidades o conceptos no previstos en el catálogo original, instrumentos de ejecución de los trabajos y los convenios modificatorios autorizados. La suspensión y reanudación de los trabajos, que es la notificación de la suspensión de los trabajos, atención a la notificación de suspensión de los trabajos, solicitud de gastos no recuperables por suspensión de los trabajos, la respuesta a la solicitud de gastos no recuperables por suspensión de trabajos, las actas circunstanciadas de suspensión de trabajos y la notificación de la terminación de la suspensión y reanudación de los trabajos. La terminación anticipada, que también viene desde la solicitud del contratista, no procedencia en caso de que no lo fuera, la notificación de la terminación anticipada del contrato, acta circunstanciada de la terminación anticipada, solicitud de gastos no recuperables de la terminación anticipada y la formalización de gastos no recuperables por la terminación anticipada. Igual el tema de la rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el inicio de rescisión del contrato, no procedencia de la rescisión, notificación de la rescisión administrativa del contrato, atención a la notificación del inicio de rescisión del contrato, devolución de la documentación entregada al contratista para la realización de los trabajos y el acta circunstanciada del inicio de la revisión de los trabajos. Finalmente, pues para poder llevar el cierre de la bitácora, misma que la recomendación es que no se realice este trámite hasta que no quede ningún tema administrativo por cerrar, ninguna situación física en la obra. En este apartado, las notas vienen enlazadas unas con otras. Esto es que en el caso de yo no puedo comunicar al contratista la fecha de recepción de los trabajos, ni solicitar al contratista la reparación de alguna deficiencia o la no procedencia de los trabajos si no hay previamente una notificación de la terminación de los trabajos a la residencia de obra. Es decir, tienen candados estas notas. Mientras no se haga una, no se puede proceder a las que siguen. De igual manera, no puedo yo cerrar una bitácora mientras no exista la comunicación al contratista de la fecha de recepción de los trabajos. Existe la nota de cierre de bitácora sin notificación de la contratista de la terminación de los trabajos, pero esta nota queda bajo la total responsabilidad del residente de obra al hacerlo. Y pues bueno, como todo, pues también tiene algunas áreas de oportunidad que se deben tomar en cuenta para su uso. Si no se cuenta con una adecuada recepción de señal de internet, es imposible capturar y o consultar y o firmar las notas en el momento. Una vez firmada la nota, no hay manera de corrección y o eliminación de la misma. Dado que no permite corrección de notas, se debe tener sumo cuidado de mantener al día, pues se registra la fecha y la hora de la misma, que es parte del punto que comentaba el arquitecto Edmundo en la ponencia anterior. Y bueno, a manera de conclusión, el llevar al día la BSOP y su correcto uso en cada uno de los formatos que contiene, nos ayudará a tener un mejor control y transparencia en el desarrollo de la obra, que considero es el bien que todos tenemos como fin. Agradezco mucho la atención y reitero nuevamente las disculpas por las fallas técnicas. Muy bien, arquitecta. Agradecemos la participación de la arquitecta Mendoza, supervisora de Obra Civil y Obras de Restauración de Bienes Inmuebles de la Dirección de Obra Civil B de la Subsecretaría de Edificación de la SICOM.
de cuya ponencia enuncio los puntos más relevantes. La bitácora electrónica es el instrumento más importante en el desarrollo de la obra, ya que vincula a las partes en sus derechos y obligaciones, regulando y dando seguimiento a la encomienda de la ejecución de los trabajos. De ahí que se vuelve elemental para llevar el control adecuado de la misma. También nos mencionó que dentro de las bondades, por el hecho de ser de carácter digital, entre otras, se encuentran las siguientes. Es una herramienta de apoyo al seguimiento, control y revisión de la obra. Permite consultar la información en línea de lo que sucede en la obra. Se puede respaldar la información de manera digital y la plataforma BSOP también es amigable y permite el fácil llenado y seguimiento de cada una de sus partes, ya que cuenta con los 55 tipos de notas perfectamente definidas y ordenadas de acuerdo a lo que establece la Ley de Obra Pública y su reglamento. En referencia a la sesión de preguntas y respuestas, es importante mencionar que han sido atendidas a través del chat. En razón de ello, procedemos ahora a llegar a destacar las conclusiones. Dentro de ellas tenemos las siguientes. Contar con un sistema en línea para sustituir el uso de la bitácora convencional apoya y fortalece el control interno en materia de obra pública en los entes de la administración pública. Dentro de los beneficios de su implementación se encuentran los siguientes: consolidación del registro de contratos, transparenta la ejecución de la obra pública, es el instrumento de apoyo en los trabajos de seguimiento, supervisión, control y verificación de la obra pública. Se tiene acceso al sistema las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier dispositivo móvil con acceso a Internet. Cuenta con la validez jurídica mediante la firma electrónica. Así también se ha fortalecido con el módulo de avance físico financiero. Por otro lado, los estados pueden extraer información por el tipo de programa federal y tienen habilitado el reporte de entidades federativas. Es importante destacar que también por parte de la Secretaría de la Función Pública se brinda capacitación presencial o a distancia a través de la unidad de auditoría a contrataciones públicas. Por otro lado, desde la implementación de la bitácora electrónica, bueno, trajo consigo beneficios para el control de obra y gobierno abierto, tales como información en tiempo real de lo que sucede en cada obra, el control de la aplicación de los recursos, seguridad de manejo de información veraz, oportuna y clasificada, respaldo de información de manera digital e impresa, instrumento de salvaguarda para los involucrados ante algún proceso legal o investigación. Para eficientar el desarrollo de la obra pública local, el control interno, la transparencia y rendición de cuentas, sería de gran utilidad la colaboración de las instancias involucradas en el desarrollo e implementación de los sistemas informáticos de bitácora electrónica. Es importante mencionar que la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas como administrador local está a las órdenes de los ejecutores de esta entidad federativa para el apoyo, gestión ante la Secretaría de la Función Pública para el trámite de altas y bajas de los usuarios del sistema BSOP, conforme a los requisitos correspondientes a cada usuario. Por aquí, de las áreas de oportunidad que se han mencionado, se encuentran las siguientes, que si no se cuenta con una adecuada recepción de señal de Internet, pues es imposible capturar las notas. También, dado que no permite la corrección de las notas, hay que tener mucho cuidado cuando se están llenando y mantenerlas al día, ya que se registra la fecha y la hora de la misma. Otra de las bondades es llevar al día la BSOP y su correcto uso en cada uno de los formatos que contiene, ya que ayudará a tener un mejor control y transparencia en el desarrollo de la obra. Y finalmente, pues es importante promover el trabajo conjunto entre la Cámara, la SICOM, la Secretaría de la Transparencia, la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato, como partes actoras de la obra pública del Estado, fomentar el trabajo coordinado a través de la Comisión Mixta para la mejora de los procesos en beneficio de nosotros mismos y de la ciudadanía, como el usuario final del producto de nuestros esfuerzos, por lo que se sugiere la generación de la bitácora electrónica estatal. En lo que se debe de trabajar precisamente es en el marco jurídico, precisamente para que ampare su implementación. Con ello damos por concluidas esta primera parte y pues bueno, este conversatorio. Agotado el tema en este primer conversatorio y dadas ya las conclusiones, escuchemos ahora las palabras de despedida a cargo de la arquitecta Maura Mónica Rangel Aguilar. Adelante, arquitecta Maura.
Muchísimas gracias. Agradezco mucho y me da un gusto saludar de forma virtual a quienes nos dieron la bienvenida a este conversatorio, al diputado José Alfonso Borja Pimentel, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública del Congreso del Estado de Guanajuato, al maestro Javier Pérez, auditor superior del Estado, al contador Carlos Martínez Bravo, secretario de la Transparencia y Rendición de Cuentas. También agradecer a los ponentes invitados a este conversatorio por su valiosa participación, compartiéndonos su experiencia y conocimiento sobre el tema, a Lucila, a Rafael, Edmundo, a Rosana y a la participación también del ingeniero Ángel Arroyo. También me gustaría finalmente agradecer a todas y todos quienes se conectaron y que nos acompañaron en este conversatorio y estuvieron atentos a él. Reciban todos un saludo del secretario de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, el ingeniero Tarcisio Rodríguez Martínez. Para mí es un gusto haber participado en este primer conversatorio del 2022 en un tema muy interesante para todos los que participamos en este proceso de la ejecución de obra pública. ¿Por qué son importantes estos conversatorios? Porque ellos nos permiten compartir experiencias y conocimientos de las diferentes dependencias y entidades que estamos involucradas en la ejecución de obra pública, desde su planeación, la ejecución, la revisión y supervisión, así como la evaluación de la misma. En estos conversatorios, como lo acabo de comentar, se comparten un cúmulo importante de conceptos que al final redunda en un objetivo común para todos, que es realizar obras con un aprovechamiento adecuado de los recursos, sin que ello signifique una reducción en la calidad de las mismas, sino una optimización en las obras. Comentarles que en la SICOM hemos trabajado desde diferentes instancias en pro de la transparencia y la optimización de los recursos, como es la Unidad Estatal de Costos o la Unidad Estatal de Proyectos. Quiero agradecer a todos quienes están conectados a este conversatorio por su participación, por la apertura y atención para apropiarse de los conocimientos y experiencias que aquí se expusieron sobre la bitácora electrónica BESOP como tema principal. Si algo distingue a esta presente administración estatal es la apertura y transparencia en el ejercicio gubernamental, el trabajo colaborativo y preventivo, sobre todo en el ramo de la ejecución de la obra pública, ya que es uno de los rubros en los que se destina una importante cantidad del presupuesto del Poder Ejecutivo. Por eso en la SICOM tenemos la certeza de que eventos como el que hoy se realizó abonan en mucho a la transparencia, a un ejercicio adecuado y honesto de los recursos de los ciudadanos, recursos bien canalizados a la obra pública para que ésta sea de la mejor calidad en beneficio de todos. Agradezco mucho su atención y que tengan un bonito día. Agradecemos las palabras de la subsecretaria de Infraestructura Vial de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad. Prestemos atención a las palabras finales de despedida a cargo del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Lo escuchamos, arquitecto Enrique Aranda Anaya. Gracias, buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, buenas tardes. Nos es muy grato haber participado en este conversatorio. Nosotros desde un órgano intermedio de la sociedad es importante estar en contacto permanentemente con todos nuestros iguales en esta industria de la ejecución de la obra. Nos da mucho gusto saludar a todos los que han participado, al diputado Borja, al maestro Carlos Martínez, al maestro Javier Pérez y a todos los ponentes que han estado en este conversatorio. Desde la óptica de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, el diálogo permanente con las distintas ejecutores de obra y los revisores de obra en este tipo de ejercicios ayudan a sumar y a alinear las ideas y que todos tengamos la misma información para a la hora que se ejecute la obra, tengamos una visión a largo plazo como industria.
Y me da mucho gusto estar aquí con ustedes y gracias por la invitación y seguimos participando en los siguientes conversatorios, ya que esto suma a todo el sector. Gracias y buenas tardes. Muy bien, arquitecto, agradecemos su mensaje, agradecemos el mensaje del presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Damos por concluidos los trabajos de este primer conversatorio. Reiteramos nuestro agradecimiento por su participación y les extendemos una cordial invitación a participar en los próximos. A saber, el 27 de abril del 2022 tendremos el tema ajuste de costos. Así también se llevará a cabo el referido al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, FAIN, el 29 de junio de 2022. El 17 de agosto de 2022 se abordará el tema sobre precio alzado. Y finalmente, se tratará el tema correspondiente al Padrón Único de Contratistas el 23 de noviembre del 2022. Enhorabuena y pasen un buen día. Gracias. Gracias, buen día. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias a todos. Excelente analogía. Gracias a todos. Rudos contra técnicos. Excelente. Hasta luego. Gracias, Lucy. Buenas tardes. Arquitecta Lucy, muchas gracias por todo. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto Hasta luego, saludarlos muchas a gracias. todos. Gracias, gusto en verte. Excelentes ponencias. Gracias. Gracias a todos los ponentes. Cuídense. Gracias a Tengan todos. Buena tarde. Hasta luego. Nos vemos, gracias. Gracias, hasta luego. Diego, Federico. Gracias a todos. Hasta luego. Profesor Buenas Mancha, tardes. gracias. Al contrario, un placer, un gusto. Sí, cuídense mucho. Licenciada Mari Carmen, también un gusto. Gracias. Excelente. Tuvimos un pico de 530 y tantos participantes. Fenomenal.